Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Y doctor, Muy bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar nuestra clase de fisiología. Ahora vamos a entrar en la unidad académica de sangre. Vamos a ver la unidad académica de sangre, el tema 1 de sangre. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle la diapositiva. Vamos a comenzar. Muy bien, aquí tiene la primera diapositiva, fisiología de la sangre. Van a ver ustedes que algunos conceptos ya hemos dado nosotros en las clases prácticas, donde hay varios temas sobre sangre. Es decir, hemos visto flebotomía, que es sobre sangre, recuento de glóbulos rojos sobre sangre, recuento de glóbulos blancos sobre sangre. Vamos a ver fórmula leucocitaria relativa, que es sobre sangre, hematocrito, que es sobre sangre. Entonces, fíjense que, como yo les decía, los conceptos teóricos están íntimamente amarrados a los conceptos prácticos. Y el examen final teórico y el examen final práctico, básicamente el temario es el mismo. A veces lo que yo hago es reducir un poco las unidades académicas del temario del final práctico, pero todas las unidades académicas que entran en el final práctico, cuando yo dé el temario, es decir, son parte de las mismas unidades académicas del final teórico. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a comenzar. Composición de la sangre. Entonces la sangre, como ustedes ven aquí en el dibujito, tenemos un tubo de ensayo y hemos visto que el 55% de la sangre es el líquido y es el plasma, y el 45% son las células sanguíneas. De ese 45% que constituyen las células sanguíneas, tenemos la serie roja, que son los eritrocitos, que son más del 99%, y la serie blanca, más plaqueta, que es menos del 1%, prácticamente. ¿Ya? Entonces ustedes están viendo aquí, las células son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Sigamos. Entonces, funciones de la sangre. La sangre tiene básicamente 4 tipos de funciones. 4. Primero, transporte de los gases respiratorios. O sea, la sangre es el vehículo que transporta el oxígeno, es decir, de los pulmones hacia los tejidos y las células, y el anhídrido carbónico, que es recogido, es decir, del metabolismo de la célula, y lo lleva nuevamente a los pulmones para expulsarlo en la expiración. Nutrientes. Entonces, transporta gases respiratorios como oxígeno y CO2, que es el anhídrido carbónico, y también transporta los nutrientes, los metabolitos, las hormonas, las enzimas. O sea, todo aquello que va a nutrir la célula es transportada por la sangre. Por eso es que aquí tenemos que también, dentro de las funciones de transporte, la sangre transporta nutrientes, metabolitos, hormonas, enzimas, etc. Segundo, otra función, regulación. Es decir, la sangre tiene la función de regulación hormonal y temperatura. Entonces, la sangre regula la concentración de las hormonas. Si la sangre circula poco, es decir, si hay poca volemia, etcétera, es decir, llega poca cantidad de hormonas, también regula la temperatura para subirla, para bajarla. Tercero, protección, que es llamada la hemostasia. Es decir, nosotros hemos visto de que habían 3 términos bastante parecidos. Hemostasia, que es el control del sangrado, el control de la hemorragia, eso se llama hemostasia. Hay homeostasis. Homeostasis es la función que tiene el organismo de mantener constante su medio interno. Y hematosis, el tercer término bien parecido, que es el intercambio alveolo-capilar que se produce en los tabiques interalveolares, donde entra el oxígeno y sale el anhídrido carbónico. Entonces, fíjense que esas son las 3 palabras bien parecidas: hemostasia, homeostasis y hematosis.
Entonces aquí lo que estamos viendo, la sangre tiene esta capacidad de hemostasia, que es decir, intervenir en la coagulación de la sangre y contener la hemorragia, controlar la hemorragia. Entonces, ¿y cómo lo hace? Con las plaquetas. Las plaquetas se agregan, forman el trombo con la fibrina, etcétera, ya vamos a ver más adelante, y de esa forma la sangre interviene en la hemostasia, que es el control del sangrado. Inmunidad. Inmunidad porque por la sangre circulan los glóbulos blancos o leucocitos, que recién hemos visto en la parte práctica, intervienen en el sistema inmunológico. Teníamos los linfocitos T y los linfocitos B, que vamos a ver más adelante detenidamente. Y en cuarto lugar, la cuarta función de la sangre es la homeostasis. Homeostasis. Fíjense que de esas tres palabras bien parecidas, dos son funciones de la sangre. Hemos visto en protección la hemostasia, que es el control de la hemorragia, y la homeostasis, que es la función a través del cual el mecanismo mantiene constante su medio interno. O sea, la vida es incompatible si es que el medio interno fluctúa mucho. Supóngase a las 9 de la mañana usted tiene una glicemia de 100 miligramos por ciento, a las 10 de la mañana tiene 200, a las 3 de la tarde tiene 500, a las 6 de la mañana 800. Eso es incompatible con la vida del ser humano. Entonces, lo que hace el organismo a través de este mecanismo de homeostasis es que dentro del límite fisiológico, el organismo mantiene constante su medio interno. No se puede permitir muchas fluctuaciones del sodio, del potasio, del calcio, del azúcar, de la glucemia, de las hormonas, etc. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Vamos a la próxima. Aquí está entonces nuevamente, fíjense ustedes, elementos formes de la sangre, o sea, elementos no formes que está a la izquierda. No forme quiere decir que es el líquido que es la sangre. Y elementos formes que está a la derecha son las células que están en la sangre. El elemento no forme, que habíamos sido los líquidos, tiene agua, proteína y electrolitos. Y eso constituye el plasma, que es el 55% del volumen sanguíneo. Es líquido. Y ese líquido está formado por tres elementos. Ese líquido es el plasma. Agua, proteínas y electrolitos. Y ahora, el elemento forme, o sea, las células sanguíneas, ya le hemos visto. Son las células blancas, leucocitos, las células rojas, eritrocitos y la plaqueta. Nuevamente hemos repetido eso. Sigamos. Ahora vamos a ver cómo se producen los eritrocitos. Ya la producción de eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, fíjense que los eritrocitos o glóbulos rojos tienen tres lugares donde se producen desde el momento desde el momento de la concepción del nuevo ser hasta el momento del parto. Fíjense que en las primeras semanas de vida embrionaria, los eritrocitos se producen en el saco vitelino. Todo esto ustedes ya lo deben conocer de embriología, que es una materia del primer año, ¿de verdad? Entonces, solamente estamos repasando y dando un pantallazo. Entonces, la producción eritrocitaria en la primera semana de vida embrionaria, saco vitelino. El segundo trimestre de gestación, ahí ya se producen en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Hígado, vaso y ganglio linfático. Y ya en el último mes del embarazo, y inmediatamente después del parto, ahí ya los eritrocitos se producen en la médula roja. De ahí en adelante se van a seguir produciendo ya solamente en la médula roja. Pero fíjense que antes, durante la vida fetal, tenemos saco vitelino, primera semana. Después tenemos segundo trimestre, hígado, vaso y ganglio linfático. Y por fin ya al finalizar el embarazo y después del parto en la médula ósea. Muy bien, sigamos entonces. Aquí tenemos la génesis, el proceso de formación de los glóbulos rojos, de las células sanguíneas, perdón, en términos generales. Ustedes saben de que las células sanguíneas tienen un tronco común y después es que se van
es decir, desgajando prácticamente en ramas ya individuales, pero el tronco común es el mismo. Y todo comienza, fíjense, con las llamadas células madres hematopoyéticas pluripotenciales. Ustedes saben que hace unos años atrás, era el boom de las células madres, todo el mundo hacía investigación de las famosas células madres que se traen del cordón umbilical, de la placenta, etcétera, ¿no? Y bueno, en todos los periódicos, en todas las revistas, en todos los estudios científicos, salían investigación sobre las células madre. Entonces ya sepan que aquí está la famosa célula madre. Es el tronco inicial de todas las células sanguíneas del organismo. Ya tanto la serie roja, serie blanca, etc. Y esa es la facultad que tienen estas células madres hematopoyéticas y pluripotenciales, de que se ha estudiado mucho, se está investigando, porque si se pudieran cultivar estas células madres hematopoyéticas pluripotenciales, se podría obtener, es decir, fabricar de una forma medio semi-artificial otros tejidos, cualquier tejido, porque la célula en madre hematopoyética pluripotencial puede dar origen a cualquier tejido, tejido conjuntivo, tejido nervioso, tejido muscular, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está la famosa célula madre hematopoyética y pluripotencial. Entonces, esa va a dar origen a las células madres comprometidas. Y las células madres comprometidas ya van a dar origen a la unidad formadora de cada colonia de eritrocitos, que vamos a ver más adelante. Pero fíjense que estos tres primeros peldaños, estas tres primeras generaciones, es decir, tienen una potencialidad bárbara a estas células sanguíneas. Estas células madre, como les digo, pueden generar toda clase de tejido y pueden generar todo tipo de células sanguíneas, las células madre. Después ya el segundo escalón, la segunda generación, ya se llaman células madres comprometidas. Estas ya controlan los inductores de proliferación e inductores de diferenciación, que se llama. Vamos a ver más adelante. O sea que a través de estos elementos proteicos, el organismo va a inducir al tejido para que prolifere y para que se diferencie. Porque usted sabe, las células pueden proliferar, es multiplicarse, ¿no? Y también las células pueden diferenciarse. O sea, al comienzo, supóngase, puede ser una célula de epitelio cilíndrico. Después se pueden diferenciar unas células de epitelio cúbico. ¿Se da cuenta? Entonces, y todo eso es debido a unos factores que tenemos en el organismo que se llaman factores de proliferación y factores de diferenciación, que vamos a ver más adelante. Y la tercera generación de esta célula, en la génesis de la célula sanguínea, tenemos ya la unidad formadora de la colonia de eritrocitos. Entonces, vamos a ver la otra diapositiva. Entonces, fíjense que aquí tenemos un cuadro grande donde nos va a dar más o menos un pantallazo. Fíjense que aquí tenemos la célula madre hematopoyética pluripotencial que yo les estaba diciendo hace un momento. Voy a agarrar mi apuntador, ¿la verdad? Entonces, esta célula madre hematopoyética pluripotencial, fíjense que va a dar origen aquí, por ejemplo, célula madre linfoide. Esta célula madre linfoide va a dar origen a los linfocitos T que van al timo, y aquí están linfocitos T, ¿ya? Después de esta célula madre hematopoyética va a dar la célula madre mieloide. Fíjense que de la hematopoyética siguen las células madre comprometidas. Aquí decir célula madre comprometida linfoide, célula madre comprometida mieloide. Entonces esta linfoide va a dar origen a las células blancas. Esta mieloide va a dar origen a los eritrocitos, a las plaquetas que son los megacariocitos, a los macrófagos, a los monocitos, etc. ¿Ya? Entonces, esta célula madre linfoide va a dar origen a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y los linfocitos B van a producir las células plasmáticas y estas células plasmáticas van a producir los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, esto es un pantallazo, eso lo vamos a ir viendo parte por parte. Muy bien, entonces fíjense aquí, regulación de la producción de eritrocitos. Entonces, allá habíamos visto
las primeras generaciones de las células plasmáticas. Habíamos visto, la primera es la célula madre, hematopoyética comprometida. La segunda son las células madres comprometidas, ¿ya? Entonces, primero las células madres hematopoyéticas pluripotenciales, de la primera generación. La segunda eran las células comprometidas. Y decir, y voy a ir de nuevo para que ustedes se ubiquen, para que no se pierdan. Entonces, fíjense, células madres hematopoyéticas pluripotenciales, la primera generación. Eso da origen a las células madres comprometidas y que sufren los efectos de los inductores de proliferación y diferenciación. Y la tercera ya es unidad formadora de colonias de eritrocitos. Entonces ya nosotros estamos en este tercer escalón, ¿ya? Entonces, en ese tercer escalón, la secuencia es esta. Estas células madres, fíjense, hematopoyéticas, pluripotenciales, ¿ya? Van a dar después de la tercera generación los proeritroblastos. Proeritroblastos. Los proeritroblastos dan origen a los eritrocitos, ¿ya? Y entonces, estos eritrocitos, ¿cuáles son los factores que regulan la producción de eritrocitos? Porque el eritrocito hemos visto que es el que transporta el oxígeno a la sangre, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando hay reducción de estos factores, disminuye la oxigenación de la sangre. ¿Cuáles son los factores que disminuyen la oxigenación de la sangre? Primero, disminución del volumen sanguíneo. Segundo, anemia. Tercero, disminución de la hemoglobina. Y cuarto, disminución del flujo sanguíneo. Entonces, fíjense ustedes que, y en quinto lugar, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, cuando hay cualquiera de estos factores, o el paciente tiene una EPOC, por ejemplo, enfisema pulmonar, entonces disminuye su oxigenación de la sangre y vamos a ver cómo se activa, es decir, para que aumente la producción de glóbulos rojos. Entonces, 5, en una EPOC hay disminución de la oxigenación. Cuando hay disminución de flujo sanguíneo, siempre el paciente está en shock, está con una hemorragia, disminuye el flujo sanguíneo, ahí también se activa la producción de glóbulos rojos. Tercero, cuando hay disminución de la hemoglobina, por alguna razón, hemorragia también, se activa la producción de glóbulos rojos. Cuando hay anemia, también se activa la producción de glóbulos rojos, y cuando hay disminución del volumen sanguíneo, de la volemia, también se activan los glóbulos rojos. ¿Y cuál es el mecanismo? Fíjense, cuando en estos 5 factores que yo les he nombrado, disminuye la concentración de oxígeno en sangre. Fíjense, oxigenación tisular disminuye. Esta disminución de la oxigenación tisular va a producir un estímulo para que el riñón produzca esta hormona llamada eritropoyetina. Y esta eritropoyetina, esta hormona, es la que estimula a las células madre en la médula roja de los huesos para que produzcan glóbulos rojos. Entonces, este es el mecanismo de control y de producción de los glóbulos rojos. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos, vamos a comenzar a definir el eritrocito, que es la célula roja de la sangre. Entonces, eritrocito, función, transporte de hemoglobina, lleva el oxígeno a los tejidos. Bien clarito, multicolor y multisigno, lo ha hecho la diapositiva para que se les grabe a usted. Primera función del eritrocito, transportar la hemoglobina, que lleva el oxígeno a los tejidos. Segundo, contiene gran cantidad de anhidrasa carbónica que cataliza la reacción reversible entre CO2 y agua, aumentando la reacción miles de veces. Esto lo vamos a ver después detenidamente. Por ahora sepan que esta anhidrasa carbónica, que es una enzima, va a catalizar esta reacción, fíjense. CO2 más agua, ¿ya? Entonces, vamos a ver, CO2 más agua, es decir, produce ácido carbónico. Esta reacción del CO2 más agua y producir ácido carbónico, es decir, está catalizada por esta enzima llamada anhidrasa carbónica, que aumenta miles de veces
dentro del eritrocito. Ya vamos a ver por qué. Tercero, permitiendo que la sangre transporte gran cantidad de CO2 de los tejidos a los pulmones en forma de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, fíjense que yo le decía que el CO2 más agua es igual a ácido carbónico. Y el ácido carbónico se ioniza en ion bicarbonato e ion hidrógeno. Entonces, el CO2 se transporta en la sangre en forma de bicarbonato. Después vamos a ver, todo esto vamos a ver en sangre, ¿ya? Todas estas fórmulas químicas. Entonces, ahí es que está después un poco la explicación de esta famosa anhidrasa carbónica que yo le estoy diciendo, que es una enzima que cataliza la formación del ácido carbónico a partir del CO2 y del agua. Y que ese ácido carbónico después se va a ionizar en bicarbonato e hidrógeno. Y ese bicarbonato va a permitir que se transporte el CO2 en la sangre y vaya desde los tejidos hasta el pulmón para eliminarse en el aire. Hemoglobina es un excelente amortiguador ácido básico. Entonces ya vamos a ver cuando veamos los amortiguadores, que son las sustancias tampón, las sustancias buffer, ¿no?, del organismo, vamos a ver que la hemoglobina funciona como una sustancia amortiguadora o sustancia tampón o sustancia buffer que se llama. Eso tenemos clases especiales porque ahí vamos a ver también el equilibrio ácido básico, que es pulmón, que es la parte del riñón, que es difícil y complicada. Forma y tamaño. Yo siempre pregunto, ¿qué tamaño tiene el glóbulo rojo? ¿Qué forma tiene? En los exámenes orales prácticos que cuando es presencial. Entonces, fíjense, primero, la forma es bicóncavo. Su tamaño, según Guyton, 7,8 micras de diámetro. ¿Ya? Concentración. ¿Cuántos números de glóbulos rojos hay? 5.200.000 por milímetro cúbico de sangre. Más menos 300.000 en el hombre. Entonces, fíjense que el rango que le pone es de más 300.000 y menos 300.000. Entonces, si así a 5.200.000 le aumentamos 300.000, da 5.500.000. Y si a estos 5.200.000 le restamos 300.000, daría 4.900.000. Entonces, el rango que le pone Guyton es de 4.900.000 a 5.500.000. Ese es rango, o sea, 300 para abajo y 300 para arriba. Muy bien, la mujer tiene un poco menos, fíjense que es 4.700.000 más menos 300.000, o sea, más para encima y menos para abajo. O sea que ese es el rango en que varía y fluctúa el número de glóbulos rojos, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. El hematocrito está entre 40 y 45%. Esto también varía conforme a la edad y sexo que vamos a ver después cuando veamos el práctico de hematocrito. Y la hemoglobina, fíjense, de 0,16 gramos por ciento. ¿Ya? Entonces, estos son datos bien concretos que tienen que memorizarlos, tienen que saberlo, cuál es la concentración de hemoglobina, cuál es el hematocrito, cuál es el número de glóbulos rojos que hay, tanto en hombres como mujeres, cuál es el rango, cuál es la forma de glóbulos rojos, cuál es el tamaño en micra, cómo funciona el amortiguador de la hemoglobina, el equilibrio ácido básico, cómo se forma qué función tiene la anhidrasa carbónica en la producción de glóbulos rojos y el transporte del bicarbonato, etc. No, eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando esta unidad académica. Sigamos. Muy bien, maduración de los eritrocitos. Entonces, fíjense que los eritrocitos, glóbulos rojos, después que se producen, tienen un proceso de maduración. O sea, no se lanzan así nomás inmaduros al torrente circulatorio. Es decir, hay un proceso de maduración de los eritrocitos antes del organismo lanzarlo a la circulación de la sangre. Dice, para la maduración final de los eritrocitos se necesitan dos vitaminas, la B12 y el ácido fólico, ambos esenciales para la síntesis de ADN, que es imprescindible para la maduración y división nuclear. Entonces, fíjense que para este proceso de maduración de los eritrocitos son indispensables estas dos vitaminas. La B12. Fíjense que las vitaminas tienen nombre exacto, nombre y apellido, son nombres químicos que ustedes tienen que saber.
Las vitaminas del complejo B, la B1 se llama tiamina, la B2 se llama riboflavina, la B6 se llama piridoxina y la B12 se llama cianocobalamina, ¿no? Más conocida como vitamina B12, que es esta que estamos viendo aquí. Y además está el ácido fólico, que es otro tipo de vitamina, ¿ya? Entonces, la B12, específicamente la B12, ¿ya? Estamos viendo de que hay B1, B2, B6, B12, etc. La B12 y el ácido fólico son importantes para la maduración del eritrocito, ¿ya? Muy bien, sigamos. Fracaso en la maduración por deficiencia de ácido fólico, ¿ya? También fíjense que puede haber un fracaso en la maduración del eritrocito por deficiencia del ácido fólico. Fíjense, el ácido fólico es un componente normal de las verduras, alguna fruta, hígado y carne. Personas con alteraciones de la absorción digestiva, como el sprue tropical, presentan dificultad para absorber ácido fólico y la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, vamos a ver inmediatamente en qué caso, en qué patología hay alteraciones o fracaso de la maduración del glóbulo rojo. Ya, vamos a ver el primer mecanismo, que es el fracaso de maduración por deficiencia de B12. Ahora acá vamos a ver el fracaso de maduración por deficiencia del ácido fólico. Y aquí, ¿dónde sucede esta segunda parte? Esta deficiencia esta fracaso de maduración por deficiencia del ácido fólico. Sucede en algunas anemias, ¿ya? Y en algunas patologías donde hay síndrome de mala absorción. O sea, por alguna razón, el organismo no absorbe este ácido fólico en el intestino y lleva a una patología que se llama, son SPRE, son diarreas, síndromes de mala absorción que se llama SPRE. Aquí está en mayúscula todo, SPRE. SPRE tropical, SPRE subtropical, y estas son enfermedades muy comunes alrededor de algunos países del Mediterráneo, algunas diarreas del Mediterráneo, pero hay en todas partes del mundo, pero es bien frecuente en esa zona del Mediterráneo, y se debe a deficiencia de ácido fólico y hay problemas de fracaso de la maduración. Muy bien, ahora vamos a ver el fracaso por deficiencia de B12, que aquí no aparece, no sé por qué, a ver, espérense. 9, ya. Aquí está. Ya que está aquí cerca, lo vamos a ver. Fíjense, el fracaso de la maduración por absorción deficiente de vitamina B2. Y yo se lo voy a explicar y después vamos a leer ahí y van a ver que es exactamente lo mismo. La mucosa gástrica, la mucosa del estómago, ya produce, ya vamos a ver cuando veamos la parte de digestivo, ya produce una sustancia que se llama factor intrínseco, ¿ya? Es decir, el estómago se produce muchos elementos, se produce ácido clorhídrico, se produce pepsina, pero también se produce el factor intrínseco. Este factor intrínseco es importante para evitar que cuando usted en la alimentación, en la fruta, en las verduras, en las carnes, usted ingiere la vitamina B12, ahí está presente la vitamina B12, usted al ingerir en esos alimentos la B12, el factor intrínseco se une a la vitamina B12 y al unirse a la vitamina B12 impide de que el ácido clorhídrico del estómago destruya esta vitamina B12, que es importante para la maduración del glóbulo rojo. Entonces, vamos a ver en qué situaciones, es decir, ese factor intrínseco no se une a la B12 y el ácido clorhídrico la destruye, entonces ese paciente tiene deficiencia de B12. Al tener deficiencia de B12, hay un fracaso en la maduración de los glóbulos rojos. Y estos pacientes tienen lo que se llama anemia perniciosa, que es una anemia megaloblástica, una anemia donde se ve el glóbulo rojo grande, mayor a 7,8 micras. Entonces, son las anemias megaloblásticas o anemias perniciosas, debido a la carencia de factor intrínseco que hace que la B12 no se absorba y estos pacientes tengan deficiencia de B12. Entonces, fíjense, lo vamos a leer ahora.
Ocurre en la anemia perniciosa por atrofia de la mucosa gástrica, que no produce secreciones normales. Las células parietales gástricas secretan una glucoproteína llamada factor intrínseco, que se combina con la vitamina B12 de los alimentos y facilita su absorción intestinal. 2. El factor intrínseco se une a la vitamina B12. 3. Queda protegida de las enzimas digestivas. 4. Ese factor intrínseco más la B12 se une a receptores específicos de la membrana en borde del cepillo de las células de la mucosa del ilio. Así se absorbe. Esa vitamina B12 se transporta a la sangre mediante pinocitosis, llevando a la B12 y el factor intrínseco a través de la membrana. Luego se almacena en el hígado, de donde se libera lentamente. Entonces, fíjense, todo el proceso, se lo repito, el factor intrínseco que es segregado por las células gástricas, cuando viene el alimento con B12, se une a la B12. Y esa unión, vitamina B12 y el factor intrínseco, después del intestino, en el íleo, se une a las células de borde en cepillo de la mucosa del íleo. Y ahí por pinocitosis entra al citoplasma de la célula. Y de esa forma ya la B12 ya está dentro del organismo y se almacena en el hígado y se va liberando lentamente. ¿Ya? Entonces, este mecanismo es el que falla en el proceso de maduración por absorción deficiente de B12 en caso de anemia perniciosa o anemia megaloblástica. ¿Ya? Entonces, ya en ese entendido, podemos volver a donde estábamos para que no lo... Entonces, ácido fólico, aquí está. Ya la B12 también, la anemia perniciosa ya la vimos. Vamos a seguir. Absorción del hierro por el tubo digestivo. Fíjense que el hierro es importantísimo para la producción de glóbulos rojos y tiene que absorberse. Entonces, en el tubo digestivo, fíjense, el hígado ya produce esta enzima llamada apotransferrina. ¿Ya? Entonces, el hígado produce esta enzima llamado apotransferrina y la vierte en la bilis. Ustedes saben que la bilis también la produce el hígado y se almacena en la vesícula. Entonces, al producir bilis, el hígado, dentro de esa bilis está la apotransferrina. Muy bien, ahí en el intestino, cuando la bilis es vertida por el conducto colédoco en la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno, ¿ya? Esa bilis lleva esta enzima llamada apotransferrina, que se une al hierro, ¿ya? El hierro, fíjese, el ion hierro, con valencia 3, te carga 3 positiva, ¿ya? Y al unirse la apotransferrina con el hierro, el ion hierro, ¿ya? Se forma la transferrina, ¿ya? Esta transferrina en el epitelio intestinal, es decir, a través de pinocitosis, entra en la célula y ya está en el torrente circulatorio. Entonces, esta es la forma como se absorbe el hierro en el tubo digestivo. Fíjense, apotransferrina de la bilis más el hierro forma la transferrina. Esta transferrina se une al epitelio intestinal y por pinocitosis entra también a la célula y ya está en el torrente circulatorio. Sigamos. Aquí tenemos eso es el hierro en el intestino, cómo se absorbe. Ahora vamos a ver cómo el hierro circula en sangre. Entonces, fíjense que en sangre el hierro circula básicamente de dos formas, formando parte de dos compuestos. Fíjense, la ferritina, esto que está en amarillo, es hierro, es la forma como se deposita el hierro en el hígado. ¿Ya? Entonces, la reserva de hierro que está circulando, que hay mucha cantidad, es decir, se deposita en forma de ferritina en el hígado. Es decir, como un depósito, para que el organismo eche mano de ese hierro cuando necesite. Entonces, siempre que ustedes vean la forma en ferritina del hierro, es un hierro de depósito, igual que la hemosiderina. Es otro hierro de depósito. Pero lo que más se nombra como depósito es la ferritina, ¿ya? Y después tenemos la transferrina, que es cómo circula el hierro en sangre, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, hay un mecanismo a través del cual se regula la absorción del hierro. Pero vamos a ver otro, aquí, mecanismo 2 de la absorción, fíjense un ratito. Ya, entonces, lo que yo quiero es lo siguiente.
en su cabeza ustedes tengan claro que la forma que circula el hierro en sangre es en forma de transferrina. Y el hierro se deposita en forma de ferritina. Entonces, cuando escuchen ferritina, siempre recuérdense hierro de depósito, ferritina. Cuando escuchen transferrina, es hierro que está circulando en sangre, ¿ya? Entonces, aquí ya nos está dando un mecanismo a través del cual se regula la absorción del hierro. Entonces, fíjense, cuando la apoferritina del cuerpo está saturado de hierro, ¿ya? O sea, fíjense que el hígado, los depósitos, ¿ya? Donde se almacena el hierro están hasta el tope, están llenos, ¿ya? Entonces tiene que haber un mecanismo a través del cual el organismo pare de absorber hierro en el intestino. Entonces, fíjense, cuando ese hierro, esa ferritina, está hasta el tope en los almacenes, entonces fíjense, hay dificultad para liberar hierro en los tejidos. ¿Por qué? Porque los tejidos no aceptan hierro ya porque el hierro de depósito, ferritina, ya está hasta el tope. El hierro circulante, que es la transferrina, está hasta el tope. Entonces, esos dos mecanismos, el depósito hasta el tope, la ferritina. El hierro circulante, que es la transferrina, está también bien saturado. Entonces, allá en el intestino, la ferritina no acepta el hierro de los eritrocitos. ¿Se acuerdan, no? Que en el intestino la ferritina se unía al hierro y formaba la transferrina y pasaba por pinocitosis en la célula y iba a la sangre. Entonces, todo ese mecanismo de captación, de unión entre la ferritina o transferrina y más el hierro, separa todo y se deprime la absorción de hierro en la luz intestinal. Entonces, ese es el mecanismo a través del cual hay una retroalimentación negativa para parar la absorción de hierro. O sea, ¿cuál era? Cuando el stock de hierro en el hígado en forma de ferritina está lleno y la transferrina, que es la forma en que se transporta unido a la proteína sanguínea el hierro en sangre, también está saturado. Entonces, esos dos elementos de saturación, el depósito en el hígado y el transporte del hierro en la sangre, están saturados, mandan un mensaje para que en el intestino no se siga más produciendo hierro y absorbiendo hierro. Y ya hemos visto con el intestino cómo se absorbía el hierro. Aquí lo tenemos en la diapositiva anterior. La apotransferrina, que venía en la bilis, se unía al hierro y formaba la transferrina. Esa transferrina se unía al epitelio intestinal por pinocitosis y entraba a la sangre. Entonces, ese mecanismo se para, porque está saturado el organismo de hierro, tanto los depósitos como el hierro circulante. Sigamos. Y hay otro mecanismo, además de eso, fíjense ustedes, para asegurarse de que no se fabrique, que no se absorba más hierro, además de asegurarse de que no se absorba más, es decir, el organismo tiene otro mecanismo adicional para parar la concentración de hierro en sangre. Y es que el hígado deja de producir esta apotransferrina. Fíjense que esta enzima llamada apotransferrina es producida por el hígado. Entonces el hígado recibe un mensaje, bueno, señor hígado, usted no va a producir más apotransferina. Entonces, sin la apotransferina, fíjense ustedes que no se produce esto. A ver, no se produce este paso de acá que habíamos visto. Fíjense ustedes. Aquí teníamos, fíjense, aquí en rojo. La apotransferina que viene por la bilis, producida por el hígado, se une al hierro y se forma la transferrina. Esta transferrina se une al epitelio intestinal y por pinocitosis entra el hierro adentro de la sangre, al torrente circulatorio. Entonces, si el hígado no produce esta enzima que viene de la bilis, que se llama apotransferina, entonces no hay elemento, pues, el sustrato necesario para que se una al hierro y se forme la transferrina, y esta transferrina se une al epitelio y entra a la sangre. Entonces, un segundo mecanismo a través del cual el organismo para de absorber hierro. Sigamos. Entonces, aquí está, mecanismo 2 de regulación de la absorción del hierro.
Depósito excesivo de hierro en el organismo, el hígado reduce síntesis de apotransferrina y hay una disminución del transporte de hierro del plasma y los tejidos. Entonces, ese es el segundo mecanismo de disminuir la absorción de hierro. Metabolismo del hierro, entonces aquí, fíjense que tenemos así. Diariamente, esto aquí sí ya va a ser del nuevo. Esto ya lo vamos a ver nosotros en la nueva, en la próxima clase, ya, porque esto es largo y no quiero pararlo yo a medio camino. Este juego de diapositivas tiene más de 40 diapositivas. Entonces yo lo he dividido en 20, esta primer clase que estamos viendo, toda la parte de formación de las células rojas, transporte, etcétera, y el metabolismo del hierro específicamente, más inflamación, vamos a verlo en las otras diapositivas, porque si no, ahí nos va a quedar muy largo y va a ser una unidad académica muy larga. Muy bien, entonces vamos a compartir aquí. Si ha quedado alguna duda con relación a esta primera parte, adelante, yo los escucho. A ver qué hay aquí en el chat. ¿Qué hay? Ah, no hay nada. Muy bien, entonces para que ustedes vean solamente una primer parte. Sangre tiene como 3 o 4 clases. ¿Ya? Ahí vamos a ver todo lo referido con sangre. Algunas cosas hemos dado ya en la parte práctica, como les digo, al ver el glóbulo rojo, glóbulo blanco, hematocrito, fórmula leucocitaria relativa. Es una unidad académica bastante larga, ¿no? Y tiene algunas cositas que tiene que saber bien porque eso le va a ayudar a diagnosticar muchas enfermedades en la parte de hematología. Muy bien, Doctor, buen día. A ver, adelante José Pérez. Doctor, buen día. Quería hacerle una consulta fuera del tema. A ver. Ayer expusieron el grupo 8 y 9 de las exposiciones y el siguiente miércoles quizás ya le toca el 10 y al 11. Ajá. Mi pregunta es, lo que pasa es que el miércoles que viene tenemos parcial con la doctora Araúz de parasitología en la mañana y nos choca con exposición. No. Esa era mi duda. Escúcheme, ¿a qué hora? Yo no voy a estar cambiando. El día tiene 24 horas. No creo que sea esa. ¿En qué horario? En la mañana, a las 9 de la mañana tenemos el miércoles. Bueno, yo comienzo a las 9 de la mañana. Tengo yo sí, es presencial. De 9 a 10 tengo uno y de 10 a 11 tengo los otros 2 grupos. Entonces a ese grupo lo que yo puedo hacer es tomarle de 10 a 11. Está bien, doctor. Ya, entonces ahí no hay problema. Entonces, ¿qué grupos son, del D o del F? Lo que tiene clase. Del F, doctor. Del F. Entonces voy a ver de que el grupo F, tomarle primero a lo del grupo D y después a lo del grupo F. Eso es lo único que puedo conseguir, porque los exámenes son 15 minutos, 20 minutos, no es pues, yo tengo tal cosa y ya no puedo, me voy a echar a dormir el resto, porque ya estoy saturado en mi cerebro, ¿no es verdad? Entonces hay que seguir avanzando. Las materias son varias y hay que dar cuenta de todas las materias. Y esta es la básica del segundo año, ¿no? Entonces, de nada sirve que usted apruebe en cacología, dónde está el oxiuro, dónde está el ácar y lumbricoide, y después no saben ni de sus patas de fisiología, van a matar gente, ¿no? No sabiendo dónde está un oxiuro, no pasa nada, ¿no? Entonces, quedamos así. Yo lo único que puedo abrir mano es tomarle en segundo lugar al grupo F, a los dos grupos del F. En lugar de tomar de 9 a 10, le tomo al D, y de 10 a 11 le tomo al F. ¿Está bien? Ok. Está bien, doctor. Está Muy bien, bien. gracias. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos por aquí. Un abrazo, pórtense bien. Nos vemos entonces la próxima clase. ¿Va? Chao, Gracias, chao. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Ok. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Muy bien. Chao, chao.